Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enríquez. Saludos, saludos. Bienvenido, Jochi. Saludos. ¿Usted qué tal? Ahí vamos. Ahí vamos. Siempre es bueno estar en familia. Eso siempre es bueno. En familia también está ahora el penquismo, que se ha reavivado en el Partido de la Liberación Dominicana, porque ¿Qué es lo que pensé? el penquismo... ¿Oh, es un movimiento, doctor? Pero usted está desactualizado. Usted no oye ahora qué viral. Yo soy penquista. ¿Y tú? No, Sí, eso El está. penquismo está rehabilitado porque al líder del penquismo, que debe ser el penco, lo descargaron en el juicio que le había montado el Ministerio Público. Decían sus abogados que eso era persecución política, cosa que Yo no sé. sobre ese juicio tengo varios cuestionamientos. Yo sí tengo claro que ese descargo, el descargo sí tiene marca política. Bueno, está bien, pero ese juicio... Yo no sé si el enjuiciamiento fuera político. No, el juicio, para empezar, el que buscaba los cuartos y hacía la cosa, entonces no aparece, porque fue un colaborador de la fiscalía. Entonces yo no ¿Un qué? colaborador de la fiscalía. Se adhirió al programa de delación. Se llama chivato. Un chivato. Aplatanándolo, un chivato. Bueno, sí, un chivato, pero yo no concibo eso. No concibo eso porque el principal de la trama corrupta era ese, y que repartía, que le dio a fulano. Porque después que yo cojo los cuartos, yo le di, pruébalo. Ese era el que llevaba los cuartos en un camión. En funda negra también. No, en camiones Blindado. De transporte de valores. Entonces, ese no aparece en ninguna parte de ese juicio. Pero ahí no, así no. Pero así Por más que se colabore, Doctor, aunque sea una simbólica, hay que ponerle que se lo sienten ahí. Porque así. el hecho de que Yo estoy perdido. el hecho de que colaboren y firmen acuerdos, lo que están firmando es una aclaratoria de culpabilidad. Y la culpabilidad, sabemos nosotros, en las aplicaciones de los códigos, que conllevan penalidades. Algunas se suspenden, como hicieron con el pelotero, que le suspendieron la condena. Eso lo prevé el código, es posible. Otras se reducen. Otras se reducen, hay atenuantes. Sí, pero el pelotero tuvo que ir. Claro. Y mire dónde va. Y enfrentar su juicio. Enfrentar su juicio. Y lo que fuere. Pero en este caso, que era uno de esos expedientes mediáticos submarinos que se inventó la Procuraduría General de la República, eso no tenía mucho asidero. Pero mire un caso. Está ese del diputado Gutiérrez. La fiscalía negoció 5 años. Sí, muy bien. Y vino el juez y dijo, no, son 15. Sí, porque el juez es el que decide al final. Más 5 de que se... Sí, es la última convicción del juez. Lo que diga. Entonces, El juez puede homologar los acuerdos con la fiscalía o no. Esa exacto. es su discrecionalidad. Pero ese personaje que la sociedad aquí le tiene fobia, porque vive no solamente estrujándole a la gente la riqueza. Entonces nada. ¿Cuál es el mensaje para la juventud? Para la nueva generación. Probe y haga acuerdo. Proban, haga de todo y va a llegar a un acuerdo. No, Pues yo exacto, estoy de acuerdo y chivatea a con todo el Y mundo. chivatea. No, y todo el además mundo. un chivato, chivato, hablador y de todo. Lo jaló para el medio, como dicen ellos. Nada más a le los falta otros. una sola condición, que no sé si la tiene. No sabemos. Sí, Vamos. de chivato y hablador le falta la condición Pero mire, de Maipiolo. Usted lo dice en broma, pero en serio. No, También, pero yo no estoy hablando en broma. No, pero digo que usted dice chivato y hablador, que lo dice coloquialmente. Pero también hay algo con los programas de delación, que uno no sabe qué le están poniendo de más, especulando. Eso- para ellos liberarse de la Ajá. pena. Uno no sabe qué es verdad o Porque es tú mentira. hablas tú. Exacto. Usted puede estar seguro que algo se le pone porque la propia acusación de la fiscalía aquí parece es siempre el guión de una serie de Netflix. Así mismo. Y esos expedientes se han convertido en eso, incluso por eso fue que el Tribunal Constitucional prohibió que se le estuviera poniéndole mote a los operativos de persecución contra la corrupción que encamina la Procuraduría General de la República, porque recuerde que esos
esos expedientes montados así comenzaron justamente en la época del señor Danilo Medina, presidente, Sí, sí. cuando quiso primero acabar con su gente hacia adentro Así fue, sí. y después enfrentar a los de afuera. Ya. Ese procurador que está sometido de los tiempos de Danilo, ese se hizo especialista en novelas, Montar show y ahora el juicio de él ha sido una novela. también. Y le ha ganado el show, además, Lo porque está ganando. es un experto. Y Hasta algo que, ahora queda en van- algo que queda en la psiqui del pueblo, de una campaña de moralización, porque él intentó hacer eso con doña Miriam Germán. Una cosa que nunca se borrará. Lo que sí está seguro, fijo ya en la psique de la gente, es que nada de esos expedientes que instrumenta aquí el Ministerio Público son creíbles y son sustentables. La propia doña Miriam, cuando era No, jueza, eso no fue una nulidad. cuando era jueza, ella advirtió que la manera en que el Ministerio Público estructuraba los expedientes, y esa vez se refería al de un amigo personal, que es amigo nuestro también, que al final tuvo razón y se cayó el expediente, eso no es sustentable cuando en un juicio usted tiene que presentar las pruebas. Pero ahí es No que son yo voy. alegatos, no Sí, es un guión. Si ella tenía ese cuestionamiento y usted es la principal fiscal nacional, porque eso es el procurador, ¿y cómo tú vas a caer en lo mismo que tú cuestionabas? Usted sabe, Pues yo no. le respondo yo. ¿Usted Ah. sabe por qué? Porque ella nunca tuvo el poder en esa Procuraduría General de la Renuncia. República. Nunca lo tuvo. Ahí Renuncia, ahí donde yo no sé ahí qué medra una organización secreta que no es la del cantante. Que déjeme decirle, Aramis Camilo. Aramis cuando Camilo. usted coge la composición de todo ese Ministerio Público, todos son del Partido de la Liberación Dominicana. Totalmente. Y tienen alguna curul Y dirigencial. son dentro del partido. malos. Son malos porque persiguen a sus propios Pero compañeros. recuerde la Porque confrontación. son ¿Usted no recuerda la confrontación del procurador No. Brito con el senador Félix Bautista de San Juan de la Maguana? yo, Eso dio mucho que hablar en su momento. mire, pero aquí Ahí comenzaron los expedientes tipo Netflix. sí, Así mismo. Ahí. haga un poco de memoria de este programa. Que nosotros hemos tratado ese tema años anteriores, más de 10. Que, por ejemplo, yo llego al poder, un partido, y pone de juez a fulano, a fulano, a fulano. La historia ha demostrado aquí que usted puede poner los jueces y después ellos se van con el que llegue. Sí, ellos buscan su bando político. Claro que sí. Es decir, que el que crea de que tengo a fulano que es juez mío, mentira. Eso se Porque da. los jueces, ellos se van hacia el otro lado. Los jueces- Ahora mismo hay un caso de uno que puso Danilo que Que está virado. no, que brincó, sí, que está aspirando de nuevo a que lo dejen. Ese es un caso que ha dado un salto grandísimo. Ajá. Bueno, pero ¿y el presidente de Pero la... este país tiene Ahora un viste de problema. azul y blanco ese. Sí, Digo que el presidente hay de un la- problema en la psiqui que creen. del dominicano, que eso hay que trabajarlo. Yo no sé cómo será, si será ponerle una vacuna, Pero una doctor, inyección se para le ver estaba si- olvidando también que tuvimos un presidente de la Suprema Corte de Justicia que tenía un movimiento político en apoyo al presidente de turno, que era Luis Henry Molina en San Cristóbal. Él tenía su Pero ese movimiento está con el político. PRM ya. Ah, pues ¿Y mire. qué le acabo de decir? Que viste de azul y blanco. Ah, eso es lo que estoy diciendo. Que viste de azul Ya y yo le blanco. puse nombre y apellido, pero dicen que se está vistiendo con camisa de lino azul, cielo y pantalón blanco. Bueno, entonces, Esto es una comedia. eso de los jueces, Pero, oiga, eso que está sucediendo del Ministerio Público, y los mismos jueces y todo eso es muy peligroso. Porque uno de los instrumentos fundamentales de una nación es tener una justicia seria, Imparcial. donde no hay una justicia que sea seria, ahí hay problemas. aquí no hay Y eso justicia. deriva, Doctor, aquí- deriva en una... Aquí no hay justicia seria ni Ministerio Público profesional. Bueno, Eso falla aquí, falla. pero es un fallo muy negativo. Si no, usted le pregunta a cualquier Porque es un abogado poder del Estado, de los que entonces. suben a los estrados de los tribunales de la República, a ver cuál de ellos saca una sentencia en cualquier instancia de manera pura, a pura ley, a puro código, que no tenga que apalancarlo con algo. Es un tema que eso hay que discutirlo. Y mientras usted tenga
la elección de los jueces en función de simpatías, que se la creen nada más los políticos, de que tienen simpatía a esa gente que ponen ahí, entonces no se va a curar aquí el tema de la justicia, que es uno de los casos que todavía nos mantiene a nosotros anclados en el tercer mundo. Porque usted va, por ejemplo, ahora hay un gran debate con la solicitud que ha hecho la República Dominicana para que la Unión Europea lo exceptúe de la visa. Pero cuando la Unión Europea viene aquí a chequear el expediente de si Dominicana puede clasificar para eso, una de las cosas que exploran a profundidad es el tema de la judicatura y del Ministerio Público y del Ministerio de Interior y de la migración. Y el tema oficialía civil también. Sí. Y todo eso, ahí va en ese todo conglomerado. Eso tiene que estar depurado para que cuando República Dominicana emite un pasaporte que merezca la exención de un visado como el de la Unión Europea, eso realmente sea creíble. Pero aquí falsificamos hasta la firma de Dios, como dijo la novela famosa aquella. Sí, Entonces, por eso es que la justicia nuestra es tan débil, es tan débil. Era mejor cuando los jueces lo proponían los senadores. No, pero espérese. Porque ahí había compromiso social y político. Pero oiga, ¿cómo era? Por ejemplo, van a proponer 3 jueces en Barahona. ¿Usted sabe lo que hacían los senadores? Ese Luis José González y esos que fueron senadores de ahí. Ellos convocaban a la sociedad civil, a todo el mundo ahí, y en ese pueblo de todos los abogados y juristas que aspiraran, bueno. Y la asamblea era que elegía 2. Y ellos ponían uno, también abogado, que calificara. Así era. Pero ahora, ¿cómo es? Entonces, esos 3 jueces de esa comunidad de Barahona, que fueron señalados en una asamblea, en una especie de cabildo público, como lo que hacíamos nosotros en el distrito, esa gente tenían compromiso. Claro. Y cuando le llevaban un delincuente que atacaba a la sociedad, ellos sabían de qué lado tenían que estar. Exacto. Ahora no, ahora es el lado del sombrero que se ponen. Pasa el sombrero. No, los jueces salen, el mecanismo es de que van, yo no sé cuál es el mecanismo. No, ahora que son... Hay que una escuela. Hay una escuela. Bueno, eso era otro tema que iba a decir. Choca mucho que en las últimas evaluaciones que ha habido de la Escuela Nacional de la Judicatura, hay un punto que nadie toca. Es si es del partido de turno o no, o si viene apadrinado por alguien. Independientemente de las calificaciones que usted saque en esos exámenes. Ay, es que se daña. Sí, lo que pasa es que esos consejos y esas cosas también se convierten en una cosa nostra. Y no dejan entonces que nadie penetre ahí. Ellos son ellos se adueñan de eso. Un grupo se maneja. Y déjeme decirle, así fue que comenzó el tema del Ministerio Público en Perú. Y ahora es la cosa nostra que quita y pone presidente, porque tienen un gobierno del Ministerio Público. Así mismo es. Entonces, para que nosotros evitemos eso, tenemos que aplicar con rigurosidad el mandato de la ley. Pero eso usted sabe quién es que tiene que ver. Y no ser tan come bola, los partidos políticos, el sistema de partidos. Porque aquí tenemos que los partidos, usted oye, qué sé yo qué, pero no son capaces de ponerse de acuerdo en temas tan peligrosos como ese. Tener aquí un sistema que sean los jueces y los fiscales los que manden. Pero eso en Italia tenía un relajo, que en Italia quitaban los presidentes a cada rato. Usted no se recuerda que Berlusconi fue qué sé yo cuánto, que el otro fue qué sé yo cuánto, hasta que dijeron no, vamos a acabar con esto. Y cogió el Congreso y se la puso, cambió la regla, se acabó el cambio. La que está ahora ya va para su 3er año. Tranquila. Ya hay estabilidad. Bueno, pero entonces, miren Perú, en 10 años, 8 presidentes. Pero siempre un fiscal eso, que va y lo destituye. Pero que es así, porque que el Ministerio Público, entonces, eso se llama el poder del Ministerio Público y la justicia. Pero en un país como este, ¿qué deben hacer los partidos políticos? Miren, no podemos permitir un asunto como Perú. Y hacer un compromiso, un pacto entre todos y decir, bueno, en el Congreso esto no va a pasar. Yo me recuerdo que yo era constituyente en el 2010
y tenían un cándice con un referendo revocatorio. Y le dije yo, cuidado, que eso aquí no se puede meter. Ni puede suceder, ni puede repetirse. No, que donde hay En otro referendo país. revocatorio es desestabilizar el sistema completo. Es que los políticos nuestros al más alto nivel siempre andan en Belén sin los pastores. No, y que están me en- va a hacer daño a No mí. es con que- sus problemas personales. Y están en Belén esperando a los pastores que no llegan. Tienen que ponerse en lo suyo. Y se puede comenzar por una acción aparentemente sencilla. Blindemos la figura del expresidente. También. Blindemos esa figura para que, como pasa en Estados Unidos, Que nadie ve. salvo la excepción del rufián que ahora dirige allá, nadie se mete con esa figura y es una figura referencial. Eso es lo que hay que hacer aquí. Para empezar. Para comenzar. Que las instituciones sean instituciones que se respeten. Exacto. Por ejemplo, en las democracias europeas, para nombrar un alto cargo que no sea del círculo político del presidente o del primer ministro, del que sea, jefe del Ejecutivo, se apela a los concursos de oposición. Claro. Concursos de oposición, donde usted tiene que presentar sus méritos para aspirar, aunque sea qué sé yo, Según a juez de paz. Eh, A eso que inscriben los títulos, ¿cómo se llaman, Jochi? Los notarios. Los notarios no, los registradores de títulos. Ah, un registrador. Sí, es que ahora Sí. es jurisdicción inmobiliaria. Todas esas cosas es por oposición. Bueno, Rajoy sigue siendo todavía registrador en un No pueblo entiendo. de eso. Pero mire, ahora porque lo ganó por oposición. Ahora que usted dice eso, el tema de los notarios también aquí, eso es manejable. O sea, las firmas grandes de abogados tienen sus cuotas para someter a los concursantes para que sean notarios. Cuando hay gente en los pueblos y en las zonas más rurales con la capacidad de ser notario de ahí, De ese sí. de ese polígono. Bueno, porque eso es parte de lo que le dije. Esas organizaciones del Ministerio Público y de la Judicatura se convierten en una cosa. Ellos deberían tirar un reglamento que los notarios tienen que ser del sitio. Pero es que donde la se- ley lo contempla. Y por cada Ay, cantidad de la- habitantes debe haber un notario. Y la viola. ¿Cómo que si la violan? Hasta limitado eso, porque así. un relevo de mando. Firmas grandes de abogados, la cuarta generación, el que era notario en la primera, el nieto ahora es el notario. La suerte es que ya aquí muchas de esas firmas grandes Sí, se han ido diluyendo. con tinte mafioso que resolvían todo, han ido por asuntos biológicos. Se han ido amortizando. Por asuntos biológicos Sí, sí. se han ido cayendo. Sí. Por asuntos biológicos, no porque acción de nada. No, porque Porque han muerto han ido desapareciendo los fundadores, los sí, duros, sí, las figuras la figura. han sí. ido desapareciendo y eso lo ha ido diluyendo. Pero a mí me preocupa el tema de la judicatura No, y es del por- Ministerio Público. Porque yo oigo gente aquí acumulando anotaciones para cuando le toque, Oye, eso, para cuando le toque. vaya a vengar. Sí. Usted se imagina que aquí vuelvan Con venganza. los perseguidos de ahora, Bueno, Ajá. vuelvan en 2 años. Hay gente con mucho rencor. No, hay acumulado. gente que dice que no se queda con eso. Hay gente dolida. Entonces, eso es lo que tiene que evitar el Ministerio Público. ¿Y por qué la gente acumula ese dolor? Bueno, porque si usted lo llevan a un juicio y lo zarandean y lo llevan en el paseíto y le ponen el bombín y le ponen el chaleco antibala y lo pasean en el paseillo, como dicen los españoles, ahí en el Palacio de Justicia, y eso dura, ese sainete, 3, 4, 5 años, y al final dice un juez sensato, no al lugar, o descargado por falta de prueba, por no haber cometido los hechos. Sí. ¿Y quién rezarse? no, ya usted a está ese- ¿Quién desmoralizado. rezarse a ese ciudadano? No. O como pasó aquí con el tema de Odebrecht, que a Víctor Díaz Rúa lo condenaron A todos. por un delito que no era por el que lo habían sometido. No. Igual que Don Ángel, pero- y él estaba haciendo una gestión pero comercial es que, firmada. Señores, pero ese caso se cae en Brasil, que fue donde se originó. Que es la matriz. Y aquí estaban con ese can. Pero, ¿y qué en Perú tienen ese can? En Perú se ha llevado varios presidentes. Doctor, sí, ahora mismo. El suicidio de De Alan Alan García vino por ahí. fue por eso. Se cae en Pero Estados ya en Unidos Brasil también. se cayó.
No, y en Estados Unidos también. No hay nada. Sí, en Estados Unidos también eso desapareció. Desapareció. Y Llegaron a un entonces acuerdo conciliatorio. aquí vienen y hacen ese daño que le hicieron a todos esos que cayeron presos, que habían del PRM, que habían de... Lo comenzó Danilo Medina. De Danilo, Con- porque él es con- culpable sí, de con eso. el- Con el procurador Sí. de las novelas Del y las sainete, cosas. sí, del sainete de ese. esa sinvergüenzaría. Sí. Ahora él ha sufrido también todo eso. Bueno, le han aplicado el baile a la mulatona. Le tenían que tocar en algún momento. Bueno, pero es que tú no puedes tampoco ir a un cargo a abusar No se puede ser tan y malo. a perseguir y a hacer maldad. Porque la maldad se revierte. Le faltó la maldad y la soberbia. Al final la vida se la Y cobra. la soberbia Sí, también, sí, entonces... sí. Y también es que el Ministerio Público nuestro entiende que aquí es hacer declaraciones, acusar gente, amenazar gente y no investigar. Porque el Ministerio Público serio investiga. Y cuando usted presenta un caso, una acusación, como se habla en derecho, usted tiene que tener las pruebas. Porque si no las tiene y usted acusa sin fundamento a un ciudadano, eso viene allá para acá como un boomerang. Claro. Y usted tiene que responder con su patrimonio y el Estado mismo que ellos representan, cuando no puede probar una acusación, sabe que le viene una contrademanda. Pero aquí no hay consecuencia, aquí el Ninguno. ciudadano le pasa todo y si osa enfrentar al Estado en una demanda de reparación, Ay, mamá. ese mismo que lo acusó es el que va a evaluar si eso tiene lugar, si tiene méritos. Lo tumban de No, una vez. realmente la reestructuración del tema de la judicatura aquí tiene que pasar por fortalecer la institución, para Ahora, que nadie invente. Usted sabe a quién le corresponde también y deben tener la responsabilidad de coger y reformar el sistema entero de justicia, a los senadores y diputados, el Congreso de la República. Pero ahí eso no lo esperemos, porque en este Congreso falta, porque usted ha visto algún proyecto. Hay muy bueno, pero la mayoría son, como decía una de mis compañeras hace 40 años, un sello bolígrafo. Sí, eso. Y la mayoría, Oiga bien, bolígrafo. Por decir homígrafo, era bolígrafo. la mayoría son proyectos populistas. No son proyectos sostenibles No, para pero fortalecer un país. Pero eso es bueno que la clase política, es decir, los jefes de los partidos, lo impulsen. Un proyecto así, que lo impulsen, que en cosa de 2 o 3 meses ese proyecto esté listo. Claro, y que esto pase es lo a que vapor. va y punto. Porque ¿quién es el jefe de la nación? Son los políticos, señores. Se supone- Vamos a estar claros. Se supone que existen para Pero, ejercer el poder. Pero usted sabe qué es lo que subyace ahí. Lo que usted decía. Que hay gente esperando llegar para vengarse. Entonces, mientras estemos en ese cancito de venganza y de cosas, no camina nada. Nada camina. Que sea positivo para el sistema. Inclusive, no camina nada para hacerse daño ellos mismos. Sí, pero también lo que usted dijo hace un rato de los partidos políticos. Usted que tiene muchos años en el quehacer comunicacional y político, yo, porque soy más joven, no me imagino que las principales figuras de los partidos políticos de oposición tengan una tregua para un tema tan importante como este y olvidarse de las retaliaciones que tienen uno con otro. Yo no me lo imagino eso. Entonces volvemos a lo mismo. Es un tema que es un problema de ellos mismos. Hasta que ellos no resuelvan sus problemas de choque, de ego, que yo te digo, tú me dices que yo me voy a vengar, vamos a seguir estancando muchísimos proyectos que solo favorecen al país y al final a ellos mismos también. De todos modos, el comentario comenzó por el caso del penquismo, que qué coincidencia vino a ser que el descargo por vía del procedimiento de no al lugar en el juzgado de instrucción, que favoreció a varios exministros del gobierno pasado, coincidió con una encuesta que se publicó y que comentamos aquí con relación a la tendencia que se observa o que se quiere imponer de cómo van las acciones políticas y el comportamiento que proyecta el accionar político con cara al próximo periodo de 2028. Qué coincidencia. Y esa coincidencia también se da
cuando usted ve el posicionamiento que presentan los partidos de oposición y el partido de gobierno, que luce arriba pero debilitado, y que se quiere imponer el criterio de que entonces los otros están empatados. Si el PLD no tiene figura, no tiene futuro, porque su líder está liquidado constitucionalmente como opción de poder, se le quiere crear una opción de poder con la que sea posible negociar. Lo que se dice que eso está buscando cómo dinamitar una posible alianza de la oposición para hacer un frente común al partido de gobierno. No deja de tener credibilidad esa apreciación de los que saben. Yo de eso no sé mucho, ni sé, no estoy enterado. Pero los mentideros hablan de que por ahí anda la cosa, de que es para cerrarle paso a fulano o a mengano. Es como un frente patriótico que cumplió 30 años estos días, adelantado o barruntado con tiempo para que pueda ir cogiendo forma con sectores que ya han negociado en el pasado candidaturas mayores, menores y medianas. Realmente se sabe de eso. Y hay gente ahí elaborando esquemas de cómo presentar encuestas que marquen tendencia, pero también cómo ir amarrando situaciones para que den este o aquel resultado. Lo que quizás no toman en cuenta esos cienciólogos del accionar político es que esa acción puede provocar una reacción del otro lado que se lleve de paro todo lo que se quiere cuidar ahora. Bueno, Sí, no. yo decía, yo justo iba a hablar de eso, que choca mucho que el último pacto que se hizo aquí a favor del país y la democracia, hace 30 años, y segundo, de una escuela de políticos que eran hombres de honor. Y me choca mucho que el producto político que salió de ahí, que fue una persona que fue 3 veces presidente de la República, no de su brazo a torcer ante una postura política, viniendo él o siendo el resultado de un pacto de hombres de honor de la política. Eso no deja de chocarme, ni me va a dejar de chocar nunca. O sea, ahora mismo hay un estancamiento de la oposición, porque 2 hombres que ya tienen una larga trayectoria política, pero en su momento eran jóvenes de la política, producto de esos hombres de palabra y de honor política, hoy estén con esas retracciones personales y prácticamente tengan paralizada la oposición política en este país. Eso choca mucho. Bueno, pero ahí la principal carga la tiene el que actuó en la convención de Jaime Melle. Eso también. Porque el origen de él políticamente lo hace ser así. Es su naturaleza, como dijo el alacrán, mientras picaba a las ranas que lo cruzó del pozo. No, eso viene de cuando el camarada... Es su naturaleza. Es su naturaleza. De Coba. Sí, Coba era así y así le pagaron. Aquí yo creo que se podrán arreglar las cosas. Por eso decía que probablemente esas teorías cienciólogas que se están armando ahí entre facultos, como decía Jacinto Peinado, pudieran tener el resultado contrario. Pero yo le voy a decir una cosa. Ahora el PRM tiene la oportunidad de reformar el sistema de justicia. Que el Consejo de la Magistratura, eso fue una propuesta del doctor Peña Gómez, aquel pacto que se hizo de esa vez. Sí, del 94. La del 94. Que fíjense, no es por nada, pero ahí uno tiene que medir la dimensión del doctor Peña Gómez. Es que Peña Gómez abrevaba en fuentes de otro tiempo. El Consejo de la Magistratura. Los senadores eran que ponían los diputados. Sin embargo, después de que se instaura el Consejo de la Magistratura, propuesta del doctor Peña Gómez, el PRD obtiene mayoría amplia en el Senado para haber puesto a ellos los jueces. No, vino el Consejo y fue el que lo puso. Sí. Y todo esta descomposición que se ve aparentemente como muy buena y que está muy bien, pero es una descomposición que hay en el sistema de justicia. Nace de ahí, de después que pusieron el Consejo de la Magistratura,
para que estemos claros, porque ¿dónde fue que le hicieron el show a Miriam? Fue ahí. Sí, claro. Entonces ahora critican que habían 3 jueces que habían cumplido. Lo primero que hay que hacer con eso, mire, si son 7 años, son 7 años, ya usted no puede volver más nunca, porque también hay que darle paso a los otros. Pero no puede ser de que si tuvo 7, querés 7 más y qué sé yo cuántos años más. Pero por eso terminó uno guapo. ¿Recuerda ese enemigo de Leonel Fernández? Sí, los plazos. Enemigo es Leonel Fernández porque no lo dejan. Los plazos en el tema de la asignación de las altas cortes son dañinos cuando nombramos gente inadecuada. Verbigracia, Estados Unidos. En Estados Unidos nunca había habido problema con el tema de que los jueces son de por vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se nombraron con un perfil político. Cuando se nombra con un perfil político, entonces ese juez obedece a una tendencia política y convirtieron la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en un comité de los partidos políticos. Aquí no pasa necesariamente así. Aquí pasa peor. Aquí nombramos tránsfugas en los cargos, que son del que está siempre. Entonces esa gente no garantiza una justicia creíble. No garantizan una justicia creíble. Yo estuviera de acuerdo con las designaciones de los jueces de la Suprema Corte de por vida, si fueran gente de esa que usted sabe que no se van a torcer, que no van a hacer, que no van a hacer los mal hechos, se van a ceñir a la ley, porque eso es lo que garantiza estabilidad en las instituciones. Estabilidad en las instituciones. Nosotros sacamos del Tribunal Constitucional por vencimiento de periodo a un prominente jurista. Bueno. Y después que salió él de la presidencia de ese tribunal, nadie cree en lo que hace ese tribunal. No cree en la gente. Entonces, ¿para qué hacemos el relevo si es para retroceder? Tenemos también que preguntarnos eso cuando se vayan a hacer reestructuraciones de cómo se va a designar aquí la judicatura. Eso hay que preguntarse. La verdad es que este sistema hay que reformarlo. Pero porque esto nos va a llevar a un derricadero. Pero usted acaba de decir que ahora mismo el Congreso, que es mayoría, tiene la antorcha en la mano. Pero no van a hacer nada. Ese Congreso que... Porque falta un chin de cesera ahora. Si el presidente manda el proyecto, ahí sí. Ese Congreso que es del partido de gobierno actualmente, ellos no saben ejercer con sensatez el poder que tienen. Y es mejor que no lo ejerzan si lo van a ejercer sin esa sensatez. Sí, porque si vamos a ser desaguisados y locura y nombrar... Mejor que sea, bueno, te di algo, somételo. Mejor que no sepan, mejor que sean un sello polígrafo, como decía la amiga suya. Preferiblemente eso. Un bolígrafo. Pero el presidente de la República le quedan 2 años de gobierno apenas. ¿Y a la República cuántos años le quedan? La vida entera. No podemos decidir en función de la buena voluntad de un presidente que va y viene. Como yo le tuve que decir el otro día a unos amigos y amigas nuestros, esos cargos son pasajeros. Todos. Eso también pasará. Eso como pasa. dice, sí, eso también pasará. Eso pasa. Y ahí le agregué, yo he visto pasar mucho. Sí, sí. Entonces el que tiene la responsabilidad del poder tiene que ejercerla con ese criterio de responsabilidad. Responsabilidad, sabiendo que esa responsabilidad no se delega, se ejerce con inteligencia y con humildad. Que es lo que tiene que hacer el Congreso nuestro, hacer eso. Sí, sí. Y dejar eso un legado, que este país tenga una institución de justicia creíble, a toda prueba. No importa que pongan una gente que a mí me luzca odioso, siempre y cuando cumpla con la ley. Claro. Los jueces no los nombran para ser simpáticos. No es concurso de simpatía, no, lo que ellos van. Es un concurso de conocimiento, preparación. Y de preparación y sobre todo de rectitud y honestidad. No, eso es lo que se necesita. Tener madurez. Sí, es lo más Sí, importante. eso es parte de la honestidad, de tener una ejecución ciega. La ley es Por ley. ejemplo, hay un juez que yo lo admiro, del Constitucional, que es el doctor Alejandro Vargas. Juan Alejandro Y Vargas. hace planteamiento, yo no estoy de acuerdo con eso y lo dice, Sí. cuando no está de acuerdo.
Y tiene que decirlo porque Porque otros dicen lo que no deben de decir. Y se ha Porque, mantenido firme. porque los jueces tienen también que asumir su principio de que el juez habla por sentencia, pero la sentencia tiene que ser defendible y tiene que ser no revocable por una apelación porque tenga fundamento. Vamos a una pausa. La Comisión de Educación Superior de la Cámara de Diputados, que preside Elvira Corporán, escuchó a los viceministros del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Juan Francisco Viloria y Carmen Evaristo Matías, en relación al proyecto de ley que busca crear el Sistema Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral, quienes lo apoyaron. Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos, presidida por Pedro Martínez, visitó en la provincia El Ceibo la pradera del Central, donde oyó 60 familias desalojadas. Además, con la participación de Alfredo Pacheco, la institución clausuró los másters en Derecho Constitucional, Público, Administrativo y Gestión Pública, dirigidos a legisladores y colaboradores. También se reunieron 9 comisiones. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. ¿Sabías que Infotep está en Ciudad Juan Bosch? Acércate a nuestro centro tecnológico Ibelice Pras Ramírez de Pérez, ubicado en la avenida Boulevard de la Mujer frente al hospital. Aprovecha la amplia y variada oferta formativa que tenemos. Transforma tu futuro y logra tus sueños de la mano con el Infotep. Esperamos por ti y recuerda que capacitar es progresar. Papi impactó muchas vidas cuando estaba entre nosotros, pues de diferentes maneras, pero aún así, luego de haber fallecido, todavía tuvimos la oportunidad de que él siguiera ayudando a más personas. Para nosotros, la donación de tejidos fue algo que surgió muy natural. Realmente, obvio, uno nunca está preparado para ese momento, pero una vez nos lo plantearon, pues nosotros dijimos, sí, ¿por qué no? Y realmente fue un proceso bastante natural, bastante fluido. Nos sentimos muy orgullosos de nosotros saber que a pesar de no tenerlo aquí con nosotros, hay alguien que sí se le cambió la vida, hay alguien que pudo utilizar esos tejidos para mejorar su vida. Yo realmente exhorto a la población que tengamos un poquito más de conciencia y conocimiento sobre lo que es la donación de órganos. Es algo que realmente va a impactar vidas, y las personas que están necesitando esos órganos pudieran estar más con nosotros aquí en la tierra. Y realmente es algo que nosotros, físico, que nos llevaríamos a la tumba, y que aquí en la tierra pudiéramos tener la oportunidad de que otras personas puedan sacar beneficios de cambiar vidas y de tener más adelante la oportunidad de vivir unos años más y estar con sus seres queridos. Bueno, ¿y el mundo cómo anda? Bueno, el mundo... Ahora dice el Trump que será un honor saludar al Fardú de Irán. Ya se entregó. Que hay... Oye, entonces. No, espérese, hay... Yo leí eso en el New York Times, me quedé con Sí, la boca abierta. en el New York Times. Pero hay varias propuestas allá en los Estados Unidos de gente diciendo que necesita un examen mental. El presidente. De la capacidad mental. Hay problemas. Porque es que para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. No se gobierna una potencia así, ¿no? Entonces, yo me imagino lo que está más cercano ahí cogiendo lucha. Porque tienen que hacer lo que él diga. Sí. Bueno, pero el mundo está... Mire, hay un asunto que
que no hemos concentrado nada más. La gente se concentra de que lo de Irán, no. Vamos a ver lo de Ucrania y la Unión Soviética, Rusia. Eh, Es casi lo mismo, ¿eh? Sí, pero Ucrania le está dando selectivo. Le ha destruido qué sé yo cuántas refinerías. Sí, esta semana una de las más ahora grandes. En San Petersburgo hay una cumbre que van de Ellos- Rusia. ellos la adornaron con le unos drones. metieron unos drones ahí y una cosa. Porque Ucrania, son muy inteligentes los ucranianos. Han desarrollado la mejor fábrica de drones que hay en el mundo ahora mismo. No, y la mejor tecnología de antidrones. Y La ya- mejor tecnología para el Y sistema antidrones ya de tienen Rayman. hasta misiles de largo alcance. El presidente, Ya, el usted no vio presidente que Zelensky, el 9 de mayo, que era el desfile, no se atrevieron a... no, lo hicieron con más miedo que Putin vergüenza. tuvo que hablar con Trump, para que Trump le dijera a Zelensky que por favor, que no, que ese no, día que se no, fuera para la que playa. no atacara. Ujú. Sí. Y después Ucrania seguía. Es verdad que Rusia le mandó una andanada en esta semana. Pero no importa. ellos se Después entregan por viene eso. lo de San Petersburgo y le tumbó una refinería. Que el ataque selectivo a la refinería, usted sabe qué es lo que busca. Es que no le entre dinero. Sí. Y dos, demostrarle que, y ellos por tienen, ejemplo, que ellos tienen forma de entrar a los sitios menos vulnerables. En Crimea, en zozobra que viven los rusos. Sí. Y la flota se lo explotan. Tienen que condenar. Entonces, ya usted ve que, por ejemplo, Putin ha dicho no, que estaba dispuesto a reunirse con Zelensky. Zelensky le dijo que sí, pero le dijo en Rusia, dice no, en Rusia no. Ajá. Qué bonito, ¿Y quién es tonto? Qué Para bonito. que lo Y además traten. que ya está el Zelensky ejemplo. le dijo, vamos a Suiza. Pero digo, está el ejemplo de lo que pasó con el que presidía Wagner, que era el chef de él, y después era se el, lo el mató. paramilitar de él. Se lo No llevó. valió ni que tuviera 2 jets iguales, y No. él supo cuál iba a derribar. Claro. Pero lo que se dice es que ya Putin está casi más en un refugio que en las cosas, porque ya están en Moscú los drones ucranianos. En Moscú. Sí, el presidente Y Zelensky. le han matado gente, generales, de todo. Mire. No es así como están creyendo. No se ha ido nada más a lo de Irán, pero los ucranianos lo que están haciendo es admirable, porque la Rusia era de que los más grandes y los más potentes. Eso no es verdad. El pasado jueves, el presidente Zelensky envió una carta formalmente pidiéndole al zar ruso que se reunieran y que le pusieran una pausa a los ataques bélicos para llegar a un acuerdo de paz. Yo me imagino que esa comunicación de ese jefe de Estado es para hacer el expediente, porque parece ser que si Estados Unidos sale tan debilitado como parece que va a salir de la confrontación con Irán, Ucrania no va a volver al seno de Estados Unidos a buscar ayuda para su confrontación con Rusia, pero tampoco Rusia podrá contar con el padrinazgo que le ha dado este presidente americano durante pero el espérese. último año y medio. Que en esta semana en el Y- Congreso americano aprobaron darle ayuda a Ucrania Sí, económica, por encima del presidente. por arriba del presidente. Y aprobaron también Mira, prohibirle la confrontación, con la el- continuación de la guerra de con Irán, Irán. es que Eso no también, está- eso también es lo que no aprobaron. está tan buena la cosa ahí, ¿no? Lo que parece ser es que Europa se está preparando Sí, está para preparando. darle el manazo a los rusos. Sí, ellos están preparados. Se están preparando, el gobierno francés, el gobierno alemán, el gobierno inglés han estado trabajando en eso sin mucha bulla. La capacidad armamentística de Ucrania ya es evidente, ya ellos no tienen que depender de los famosos misiles de largo alcance que Estados Unidos le negó durante 4 años, y ya están demostrando que pueden llegar a cualquier sitio de Rusia. Y ellos no tienen que destruir a Rusia para ganar la guerra. No, El día que le pongan un misil de eso, que le explote
La cúpula La del cúpula Kremlin. esa del Kremlin ya es una derrota. Porque déjeme Para el decirle, país. allá los medios de comunicación es un control absoluto. Sí, totalmente. Sí. Ahí Silenciado. dicen una cosa, pero la gente a veces cuando puede entrar a internet ve la otra parte. Sí. Porque es así que está Entonces, controlado. todo. Ucrania no tiene nada que perder. No, No tiene nada que perder porque lo que ellos no han perdido en más de 4 años ya. ya ¿Qué no va más a van a pasar de perder? ahí. El que ha perdido es el dictador ruso que de 2 semanas va por 2 años, por 4 años y pico, No era de 7 días. en una confrontación, sí, porque él quería replicar el modelo de Hitler, de la Blitzkrieg, de la guerra Sí, rápida. pero Y lo eso- que ha quedado demostrado que no hay que- tal poderío. no, que es incapaz, No hay tal y poderío. que la gente que luchan en el frente, que ya no se avanza, son mercenarios reclutados de todas las actitudes del mundo. Así es. Ahora lo que él más le ha dolido fue que a una casa que tenía en un centro de eso De veraneo. de veraneo se le metían un dron. Bueno, porque eso era Hay que ver si tenía su caletica ahí, doctor. Eso era un De mensaje. Ahora oro, vivía tirándole a los No, otros. pero eso era un mensaje, podemos saber, sabemos dónde está y podemos llegar. Eso también. Y hoy día la tecnología es de otra manera. Y la verdad que el pueblo ucraniano y su líder concitan mucha simpatía Mire, por su no han resiliencia. podido los rusos avanzar en el terreno. Inclusive han perdido terreno Han que retrocedido, habían sí. conquistado. Porque es que cuando van, mire, eso es tan tal que Rusia se ha basado en contratar mercenarios. Es decir, gente de Colombia, Sí, de Corea del Norte, de todos lados. De todos los lados. Entonces, Muchos cubanos. Mucho cubano. cuando también. van, y entonces los ucranianos lo están esperando y le dan con esos drones, no encuentran qué hacer porque eso no es para tumbarlo de que con un fusilito y una cosita. No. Inclusive en San Petersburgo, los drones llegando y los rusos tirándole Sí, con sí, armas. la Guardia Presidencial y que con una AK-47 tirándole ¿Y un qué dron. es eso? ¿Y qué es eso? Los Lo que ucranianos. demuestra que no tienen Tecnología. no, la tecnología no derriba. No, pero los rusos no tienen tecnología frente a Ucrania, ¿no? No, Ellos se no han tienen. enfocado en desarrollar tecnología. Bueno, los inteligentes balística. son los ucranianos, señores, de toda la vida. eh, Es igual que los alemanes, esos son gente inteligente. ¿Usted cree que Alemania se la van a comer así? Eso no es verdad. los El ejemplo es Hitler, dura- porque uno puede hablar de todo de Hitler, pero se Era un la gran puso a todo el estratega, mundo. sí. Se la No, puso. estratega no, que tenían de todo. No, pero era un gran estratega también militar. Inclusive doctor. los Hacerse americanos dueño del llegan a la mundo. luna por los científicos alemanes. Digo, licenciado, cosas, ¿cómo es Sí. que se llama? Hacerse dueño del mundo en una era industrial. Usted tiene que ser un gran estratega. Tiene que ser un gran estratega. No, y con armas que tenían de todo. Hay que resaltar que durante la época de brillantez de la fracasada Unión Soviética, Ucrania ocupaba Era. el sitio fundamental en la inteligencia y en la alimentación. La industria bélica y la industria nuclear era alrededor de Ucrania. Y fue lo que pelean también. Sí, ¿y dónde estaban las instalaciones nucleares fundamentales de la Unión Soviética? Era en territorio ucraniano. Chernobyl y todo Eso en Ucrania. Entonces, él subestimó todo eso. Bueno, Subestimó todo eso porque él estaba soñando con reagrupar su Unión Soviética en tiempos en que eso no aplica. ya no. Eso no aplica. Ya usted lo que tiene que dedicarse es a lo que se han dedicado los chinos, que es a vender cosas No, que ahí, y a proteger su gente. después su de gente. la división de la Unión Soviética, que se hizo un país, ya usted de ese país, Sí. y todo el mundo va a defender su país. Claro. No va a estar de que manden en Moscú y ellos por aquí, por Letonia, pero estamos locos. Y otra realidad que tiene Rusia vive una gran pobreza. Ah, sí. O sea, Precariedad. en Rusia nunca se desarrolló nada alrededor de la gente, la sociedad. Allá la gente tiene relumbrón ahí en Moscú, pero esas llanuras infinitas Y no, que conforman a Rusia
ahí la pobreza es extrema. No, y usted va a los Y campos. ellos tienen muchos recursos, por eso no se ha puesto al servicio de la gente. Y en los campos usted ve la gente que vive de vaquita y de Sí, y cosas, uno no llega a nada. y sin dientes. Sí, también. Esto es mala alimentación. Acabado. Mala alimentación. Y esa es la potencia. Sin embargo, usted va a un campo de Estados Unidos. No, porque Por ejemplo, yo le voy a poner Orlando es un campo. Sí, Y vaya a ver, un campo. usted va a Tampa, es un campo. Sí. Y la mayoría de las ciudades que no son... Usted va, por ejemplo, en Nueva York, un sitio Primaria. que se llama Buffalo, pegado con el Es un campo. monte. Y es un campo. Sí, Pero vaya a ver qué campo es. sí, sí. Con un downtown, con edificios, con de todo. Pero es lo que no, dice no, el no, licenciado, no, nunca les y interesó, cuarto. nunca les interesó que se desarrollara La gente. la gente. La gente no, porque los dictadores de ese corte no desarrollan a favor de la gente. Eso fue lo que superaron los chinos. Mantienen su sistema centralizado, Ah, sí. pero el desarrollo es, No, es su norte. Comercializado e industrializado. Sí, y vender. Bajo mi regulación. Vender y entonces Vender. regular. Vamos a fabricar cosas para vender. Mire cómo es el modelo. Una fábrica de carro en China. Está en la ciudad Swan. Así suenan todas. Bueno, alrededor de la fábrica se desarrolla una ciudad. Ahí viven los trabajadores, pero ahí tienen de todo. De todo. Y esa fábrica trabaja 24 horas en Y el en día. otra cosa que está China es en investigación de todas las áreas, principalmente de la medicina. Sí. Han tenido unos avances. Sí, ahora Que- con este auge que hay que- de los péptidos, que es un aminoácido que ustedes está en el verán, cuerpo, señores. ellos son líderes en eso, Sí. por encima de Europa. Ustedes verán Son buenos, de aquí a unos años. son buenos. Entonces Rusia, Invierten en eso y están en eso. Rusia una vez que pierda esa guerra de No, manera ya, eso- vergonzosa, Un país. viene a reducirse a lo que es Sí. un gran territorio sin desarrollo, que no es el único. Hay otros países con grandes territorios que nunca han despegado. Pero yo a veces analizando lo del presidente Putin, digo, pero este hombre es como un loco. Porque él estaba muy bien vendiendo petróleo y de todo, porque eso nada más es lo que vende. Petróleo y gas natural. Y Sí, gas. petróleo y gas. Y bien con todo el mundo, con los norteamericanos, con Europa, con qué sé yo qué. Hoy de buena primera viene a quererse adueñar Él de... se le antojó, él y dijo, se- eso es mío y quiero se le esa armó tierra. este lío. Se le arma un lío. Pero yo entonces, ahora la economía no está bien. Ha disminuido drásticamente después de esto. Entonces, pues, tú haces una cosa así, una locura. Una locura. Se parece a la que hicieron los Estados Unidos con Irán. Bueno, pero que esa es otra locura. Sí, porque eso tenía otra salida. Pero Obama hizo un acuerdo y lo tumbaron. Claro, lo derogaron. Y entonces ahora vamos a hacer el mismo acuerdo que hizo Obama. No, ahora no va a ser así, ¿no? Ahora ¿Usted sabe cuál es el acuerdo porque- que proponen los falduces? Ok, nosotros hacemos acuerdo. Vamos a darle 2 años de no desarrollo de tecnología nuclear, pero nosotros vamos a poner un peaje en el estrecho de Hormuz. No, pero además ellos estudiaron a Trump, Sí, El temperamento. todo, Sí. y están en la negociación, llevando esa negociación según lo que le convenga a ellos y desesperando al contrario. sí, sí. Trump ahora Así quiere que cerrar va. un acuerdo antes de las elecciones No lo van a hacer. y ellos le están contando los días de las elecciones. Es más, Exacto. le están contando los días que le quedan a él como presidente. Sí, también. Porque esos dictadores tienen la ventaja de que ellos no juegan con eso, de plazo, de tiempo, de elecciones. Esa es la ventaja que tiene el de China, que él no juega con ese tema y que hay elecciones en 4 No, ya años, no que hay. en 2 Ese años. problema él no lo No, tiene. él no tiene Ya ese eso problema. vitalicio. Entonces, en Estados Unidos hay elecciones en noviembre. Bueno, bien. Y esas elecciones, aunque no son presidenciales, pueden decidir que los siguientes 2 años el señor Trump no sea el presidente. También. Todo eso puede pasar, y entonces los contrarios, los enemigos, lo saben. ¿Por qué Israel no deja de atacar? Porque Israel sabe que no puede depender de esos humores con el tema que tiene al lado. No pueden. Entonces ellos no van a ceder. Oh, pero oigan, ni que una jugadita que hay.
Trump el Se viernes... acabó el tiempo, dice... No, pero finalmente Trump anuncia que ya está el acuerdo el viernes, ¿verdad? Ajá. Entonces, de que unos familiares van en la bolsa y compran petróleo porque baja, y el lunes sube cuando dicen los iraníes, no hay ningún acuerdo. dice el pequeño que se nos acabó el tiempo. Este análisis tendrá vigencia cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana.